ya cerca de 50 han sido identificadas durante el conflicto armado interno en Cobán, Alta Verapaz. Pero esto tiene también un componente extra. Algunos de estos militares podrían tener, o mejor dicho, tienen vínculos con el presidente electo Jimmy Morales, específicamente uno sobre el que hay una solicitud de antejuicio, que es Edgar Ovalle, quien estaba llamado a ser el secretario general del Frente de Convergencia Nacional, FCN, un partido fundado por el general Quilo Ayuso y una facción de exmilitares. ¿Qué repercusiones tiene esto en lo político? Y quisiera comenzar con Dulce Rivera, que habló con el señor Ovalle. ¿Qué lectura se da de esto dentro de las filas de FCN? Bueno, un desgaste político se podría estar viendo próximamente, no al estilo o a la magnitud que tuvo en el caso del partido líder, que también cuando fueron antejuiciados sus diputados, pero sí un desgaste para este partido oficial, que todavía no ha tomado posesión, y uno de sus máximos dirigentes, por así decirlo, la mano derecha de Jimmy Morales y el segundo al mando de este partido, está siendo procesado, bueno, tendría este proceso de antejuicio en su contra, y en este caso vemos diferentes panoramas. Uno es que podría pasar que él sea ausente del Congreso de la República mientras resuelve esta situación, como lo vimos en el resto de diputados que pidieron permiso con goce de salario y todo, pero pues se ausentaron para poder resolver esta situación. Otro es lo que vemos que podría pasar en el caso de muchos diputados que todavía están peleando su curul, ver si se quedan o si no, pero que sí marca un precedente es porque llega al Congreso de la República, ya tiene antejuicio, y esto podría marcar una diferencia y tener un tropiezo para la bancada de FCN, que es minoritaria, de 11 diputados nada más, y que ahora el que sería subjefe de bancada estaría envuelto en estos problemas legales, y que si procede el proceso de antejuicio, si procede esto de retirarle la inmunidad, que un juez pesquisidor pues lo llame y todo lo demás, podría pasar que incluso él pueda ser capturado más adelante. No lo vemos tal vez en 1 o 2 meses, sino más adelante, entonces ya quedaría ahí una ruptura de la bancada y de alguien que es confianza del presidente Jimmy Morales, y que en este caso pues podría marcar ya una tendencia a lo que podría ser el gobierno. Yo ahí es donde lo veo más complicado, y lo veo más complicado para el mismo Jimmy Morales, que ha sido la cara visible del partido de FCN, que está precisamente concebido por la línea militar más dura. Él mismo salió públicamente cuando se le cuestionaba sobre la participación de militares en su partido. Él mismo salió diciendo, primero, de que no había, de que él le daba puertas, primero negaba que no había militares, luego que él no discriminaba entre militares y civiles dentro de su partido. Vimos como financistas, el mismo Edgar Ovalle fue financista de la campaña del FCN, él mismo llevó a Jimmy Morales a lo que hoy tenemos, un presidente electo. Entonces, ¿cómo va a salir él a decir o a dar una explicación de lo que está pasando en este momento al interno de su partido? Y de hecho, él no se quiere pronunciar porque no quiere, de alguna forma, según hemos hablado con su personal de comunicación y su gente que lo asesora en comunicación, el presidente no va a emitir una postura con respecto al caso específico de Edgar Ovalle, porque no quiere que se vea como que él está interfiriendo en este proceso. Pero el que la tiene más difícil en este sentido, y creo que sería uno de sus primeros desgastes antes de asumir la presidencia, es cómo va a explicar que exmilitares vinculados en crímenes de lesa humanidad son miembros de su equipo, e incluso es el secretario adjunto de su partido. A ver, suelto a la mesa esta pregunta. ¿Es esto algo fortuito? Es decir, cuando se hacen las capturas, faltaban 8 días para las elecciones. ¿O es un mensaje de la fiscalía, de alguien más a Jimmy Morales? ¿O le están limpiando la mesa a Jimmy Morales? Podría ser una depuración. Aunque es una incógnita que incluso los analistas más calificados en esta rama no logran descifrar. Ayer estaba hablando con Gustavo Porras y me dice algo que yo no puedo entender. Sin embargo, Héctor Rosada me dice, hay una diferencia entre Claudia Paz y Tel Maldana. Claudia Paz, ya hablábamos que se le achacaba esto, pero Tel Maldana sabe con quién se está metiendo. Ella fue presidenta de la Corte Suprema de Justicia y ella conoce bien desde dentro del sistema, a diferencia de Claudia Paz, un ente externo, digamos. Pero entonces Tel Maldana no está tirando manotazos al azar. Yo creo que saben perfectamente lo que están haciendo y en el momento en el que lo están haciendo. Yo creería que esto también demuestra la injerencia de los militares a lo largo de toda la historia del país, y hay que entenderlo. FCN y esas bases que le hicieron apoyo en el interior del país vienen de las antiguas Sexpac, o de las Sexpac, de la formación de las Sexpac. Y lo que pasa es que no se disolvieron, y eso sigue siendo la sostenibilidad de ese militarismo social
de ese militarismo comunitario sigue estando latente en las comunidades. A ver, y te lo digo porque FCN hace su base en relación a estos grupos y es ahí donde van a gobernar. Yo creo que Jimmy Morales lo que debería hacer es apartarse completamente de esta facción militar y tratar de gobernar para los guatemaltecos sin este lastre que significa tantos militares corruptos que han salido últimamente a la palestra y que están incluso teniendo serios problemas con la justicia. A ver, miren dos cosas. Primero hago una corrección. Las capturas se efectúan 8 días antes de la toma de posesión de Jimmy Morales. Pero les pregunto lo siguiente, y es una pregunta corta. ¿Gana o pierde Jimmy Morales con esto? ¿Pierde? Sí, pierde, absolutamente. Bueno, yo creo que gana y pierde. Tiene la posibilidad todavía de limpiar de limpiar depende cómo lo vaya a tomar. Tiene la posibilidad. Yo creo que en efecto gana Jimmy Morales en el sentido de que si estos militares significaban algo, o como algunos sugieren, por ejemplo la captura del señor Juan Callejas, que dirigía una estructura que fue precursora de algunas organizaciones de crimen organizado y particularmente de contrabando. Es esencialmente la abuelita de la línea de Otto Pérez Molina, pues creo que puede limpiarse mucho la mesa en ese lado. Y además, hemos dejado por un lado el hecho de que los militares en FCN querían el control, uno, del Ministerio de la Defensa y dos, del Ministerio de Gobernación. Y fíjense, un detalle que muchos hemos pasado por altos. El día de las capturas, el Ejército de Guatemala tenía un acto en el que estaba invitado el señor presidente Alejandro Maldonado Aguirre. Se efectúan las capturas y el Ejército decide suspender el acto. Creo que también eso sacudió muchas estructuras fuera del tema de Jimmy Morales. El problema Conclusiones muy rápidas en este tema, por favor. Pero Jimmy Morales estará dispuesto a alejarse del partido que lo llevó al poder. Es que ese es el tema. O sea, si Jimmy Morales insiste en quedarse con esas líneas, yo creo que va a perder muchísimo. Pues si mantiene su discurso de no ser el parte de la vieja política, creo que tendría que hacerlo. Yo siento que va a depender mucho cómo va a manejar esta crisis y que él realmente pueda marcar la diferencia y decirle, bueno, en este caso a Edgar Ovalle, que por favor se separe administrativamente del partido y así también que pueda resolver su situación jurídica de una manera diferente. Podría ser renunciando al Congreso de la República porque marcaría también un acto de madurez para dar a conocer realmente que él, si es inocente, pues que lo demuestre donde corresponde, pero mientras se pueda asumir alguien más que se pueda hacer cargo también de la bancada y de los temas legislativos. Y solo para responder tu pregunta, Miguel, yo creo que tampoco pierde mucho si se separa de FCN, porque hemos hablado de la debilidad del partido en particular. Pero bueno, vamos a regresar, vamos a ir a un corte y cuando regresemos hablamos de otra polémica más que encendió el país, los salarios mínimos diferenciados y la postura de Alejandro Maldonado. Estamos en Panorama Político, regresamos en un minuto. Estamos de vuelta en Panorama Político. Hemos hablado en los primeros dos bloques del caso de los militares, pero hay una polémica que se encendió durante esta semana. El presidente Alejandro Maldonado decidió aprobar los salarios mínimos diferenciados en 4 municipios: Mazagua, Escuintla, Guastatoya, El Progreso, San Agustina, Cazahuastlán, también en El Progreso, y Estanzuela, en Zacapa. La decisión implicaba que habían salarios mínimos por debajo de lo aprobado o lo que establece la ley, y los establecía en 1954 quetzales. El presidente Maldonado planteó esto y se generó una gran polémica. Al final de cuentas, la Corte de Constitucionalidad decidió suspenderlos de manera temporal. ¿Quién tiene la razón en este caso? Yo creo que primero hay que ir en cómo se dieron las cosas. Primero, los guatemaltecos estaban en medio de un descanso. Renuncia a un viceministro que se negó o se le retiró del cargo por haberse negado a firmar este acuerdo de salarios diferenciados. Se coloca inmediatamente a otro viceministro para que firme y al día siguiente aparece la firma del viceministro avalada por la firma del Alejandro. Viceministro que era parte también de las comisiones paritarias del lado de los empresarios. De los empresarios.
Esta movida y esta jugada creo que desde el inicio marcaba que esta disposición iba a ser totalmente rechazada, y de hecho fue rechazada por la mayoría de sectores, PDH, sectores sindicalistas, y aún así la Procuraduría General de la Nación que no vio viable esta propuesta. Creo que el presidente Alejandro Maldonado fue el que más pierde en este caso, porque vemos que la Corte de Constitucionalidad le está enmendando la plana, misma Corte que él integró en su momento, y que ya había habido una resolución del mismo acuerdo firmado por el presidente Otto Pérez Molina, que se había sido suspendido. El argumento del presidente Maldonado y también de algunos sectores empresariales es que en estos lugares es mejor ganar 1.900 quetzales a no ganar nada. Eso me recuerda a Roxana Valdetti. Pero es que vamos a la cuando práctica. En su momento ella con Otto Pérez Molina también quisieron imponer estos salarios, y bueno, ¿qué fue lo que dijo? Es mejor esto a nada. El mismo discurso que maneja Alejandro Maldonado. Y si nos apegamos a lo que dice la ley, a lo que establecen los tratados internacionales, vemos que realmente esto es una violación a los derechos humanos, a los derechos laborales, y principalmente, o sea, hagámonos la pregunta, ¿cuánto te alcanza a ti para vivir con 1.900 quetzales? ¿Te alcanzará a ti para comer, para vestir, para pagar luz, teléfono, agua y todos los servicios básicos? Realmente es un salario de miseria que no podría sostener la vida de una familia, incluso que hayan dos personas trabajando. Independientemente de eso, bueno, de acuerdo, si no hay empleo, bueno, generemos empleo. ¿Cómo hacemos? Pues bueno, ahí están las opciones. Yo honestamente, si no tengo ningún recurso y ninguna forma de sobrevivir, pues bueno, 2.000 quetzales bienvenidos sean al mes. Eso está bien, estoy totalmente de acuerdo. El problema es que estas empresas, aparte que no se les están dando beneficios fiscales, o sea, no están pagando la cantidad de impuestos que debieran pagar porque son maquilas, encima quieren pagar muy por debajo del salario mínimo, es decir, estás enriqueciendo a un sector de la sociedad, que es el sector que está invirtiendo, ya sea guatemalteco o extranjero, están ganando muchísimo más. O sea, ellos no están tocando sus ganancias, están tocando tus ingresos, tus beneficios. Y entonces, pero son ingresos que no existían antes, y las empresas también tienen que valorar los costos. Pero a costa de qué? Lo que sucede es que es a costa, no de abaratar sus costos, es a costa de pagarte muchísimo menos. Y aparte, o sea, si a eso le sumas que no están pagando los impuestos que exige que exige la ley, o sea, porque hay una ley que establece incentivos. Esas exoneraciones básicamente te están pagando nada, o sea, es decir, o sea, los 2.000 quetzales, si un analista de ICEFI me decía, mire, aquí lo mejor es que en lugar de que el Estado esté subsidiando, ni siquiera subsidiando, les esté beneficiando con estos incentivos fiscales, mejor ese dinero se lo deberían de repartir a cada uno de los trabajadores, porque es exactamente lo mismo, o sea, no están generando desarrollo, y al final de cuentas yo creo que, bueno, es jugarle al diablo y jugarle a Dios, tratando de ser benévolo, ofreciendo beneficios, pero ¿qué tipo de beneficios son? Esos son limosnas al final de cuentas. Creo que la discusión de qué es mejor, si nada o 1.900 va a permanecer, es una postura, es el discurso empresarial, es el discurso empresarial por un lado, y es una visión que lo que quiere es promover cierta visión de desarrollo del país. Discurso empresarial trasladado por el mismo presidente. Ciertamente, porque hay que tomar en cuenta que Alejandro Maldonado tiene muchos vínculos con el conservadurismo guatemalteco. Pero voy más bien a la pregunta política. La virulencia con la que Alejandro Maldonado defiende este tema, principalmente en Guastatoya, donde hay un grupo de estudiantes universitarios de la Universidad de San Carlos, pareciera que va a marcar la salida de la corta gestión del presidente Maldonado y que no lo deja bien parado. ¿Qué piensan ustedes? Definitivamente, el presidente de recordar cuando asumió el cargo, cuando tomó posesión de aquella persona bonachona, benévola, vemos a una persona que definitivamente llevaba y saca las uñas, como se dice en el buen chapín, saca las uñas al final de cuentas y nos damos cuenta que es que trata de imponer pues sus ideas, ¿no? Y es él el que firma, y el que no esté de acuerdo, pues se va. Lo que pasó con el viceministro de Trabajo. Y su reacción en este acto público en Guastatoya creo que es normal, y es una cuestión natural que el presidente tuvo que sacar en ese momento cuando vio un grupo de manifestantes rechazando su decisión.
Bueno, aquí vemos también dos cosas. Una es la manera en que, cómo se manifiestan también las personas, que debería ser una manera respetuosa. Siento yo que hay que respetar la investidura, hay que respetar también a las personas, pero también es como Alejandro Maldonado se sale de sus casillas y revienta, explota completamente. Entonces vemos qué tanto es factible para respetar que otros no piensen igual que él o que otros estén en contra de las decisiones que él toma.